Bueno, siendo las 7:02, iniciaremos con la presentación. Buenos días para todos. Antes de iniciar con la charla, quise traerles esta frase. Un niño recordará quién estuvo con él, quién lo acompañó, no quién gastó más. Los niños olvidan los juguetes y la ropa, pero no el tiempo y el amor que das por ellos. Bueno, el tema de hoy es enuresis monosintomática. Mi nombre es Charlotte Sánchez Solarte, soy residente de tercer año de la especialidad de pediatría y mi asesor es el doctor Richard Vaquero, quien es nefrólogo pediatra, es docente del departamento de pediatría. Quiero agradecerle por su acompañamiento, por todo lo que me ha enseñado durante mi rotación de nefrología pediátrica. Bueno, para iniciar, quiero decir que de pronto alguien está hablando, apaguemos por favor los micrófonos. Quiero decir que la enuresis es una enfermedad que es relativamente frecuente, que desde mi práctica clínica como médica general, pues he tenido la oportunidad de atender pacientes con enuresis y ahora que estoy en la rotación de nefrología pediátrica, pues me he dado cuenta que hay bastante demanda de pacientes en la consulta médica, además de ser pues una patología que es multifactorial, que puede afectar significativamente la calidad de vida de nuestros niños, tanto como de su familia. Y eso fue el motivo que me llevó pues a preparar este tema, además también como parte de mi aprendizaje y sobre todo pues con la finalidad de compartir el conocimiento, toda la información al personal de salud para saber cómo tratar y abordar a estos pacientes con enuresis. Por otra parte, esta charla quise direccionarla hacia el enfoque del pediatra porque probablemente será el médico que tenga el primer contacto con estos niños. La tabla de contenido para el día de hoy, hablaremos de la terminología, para todos pues hablar el mismo idioma, la clasificación de enuresis, con énfasis en la enuresis monosintomática, haremos el abordaje clínico basado en casos clínicos para entender mejor esta patología, algunos diagnósticos diferenciales, cuál es el pronóstico de esta enfermedad y qué errores estamos cometiendo. Bueno, hablando un poco de la terminología, pues utilizaremos de la Sociedad Internacional de Continencia en Niños y hablamos de incontinencia urinaria a toda fuga no controlada de la orina. Esta se puede dividir en continua e intermitente. Hablamos de continua asociada a cualquier malformación urinaria que sea congénita, daños iatrogénitos o asociada a neuropatías y que vamos a tener una pérdida de la micción de manera continua. Ya hablamos de intermitente cuando es todo paciente mayor o igual a 5 años que tenga síntomas nocturnos. Y a eso vamos a determinar enuresis. Hablando un poco de la terminología, que es la frecuencia miccional. Entender qué frecuencia es el número de micciones que un niño o una persona tiene de manera diarios. Esta puede ser aumentada, puede ser disminuida. Claro está que ya vamos a ver más adelante que esto puede depender de la edad. Sin embargo, en términos generales podemos decir que aumentada es cuando el niño realiza más de 8 micciones, mayor o igual a 8 micciones en el día de forma reiterada, y disminuida cuando esta ocurre en menos 3 ocasiones en el día. La urgencia es toda experiencia repentina e inesperada de una necesidad inmediata de orinar. Ya hablamos de nicturia, que se aplica a toda situación en que el niño se despierta por la noche con esa necesidad de orinar. Generalmente se va a presentar en los escolares, pero no indica como tal una alteración funcional. Entonces, la enuresis, según la Sociedad Internacional de Continencia en Niños, es una frecuencia mayor de 2 episodios diarios cada semana, semanales, por un mínimo de 3 meses consecutivos. Y esto lo podemos asociar con afectación en la calidad de vida. Hay algunos criterios para clasificar. La podemos clasificar desde el momento de aparición, según su frecuencia, y si ésta se acompaña o no de síntomas. Según los síntomas acompañantes, la podemos clasificar en monosintomática y no monosintomática. La más frecuente es la monosintomática, que incluso se presenta hasta un 85% de los casos. ¿Y a qué nos hacen referencia a esto? Que la monosintomática es en ausencia de otros síntomas del tracto urinario. Y la no monosintomática, pues ya hay síntomas asociados, como incontinencia diurna, urgencia, disuria, poliaquiuria, maniobras de retención, entre otros síntomas del tracto urinario inferior.
Según el momento de aparición, la podemos clasificar entre primaria y secundaria. La primaria también se presenta, pues es la más frecuente, hasta el 85% de los casos. Y recordar que es todo niño que no ha pasado por un periodo mayor o igual de 6 meses consecutivos de continencia. Y la secundaria, cuando este niño sí adquirió esa continencia, pero hay una pérdida de ese control luego de 6 meses de continencia. Y según la frecuencia la podemos clasificar en leve, moderada y severa. Leve cuando hay menos de 2 días por semana, moderada de 3 a 6 días por semana y severa cuando estos síntomas, pues la enuresis se presenta de manera diaria. Bueno, aquí les he traído esta guía que es publicada en este año, en el 2023, donde integrantes tanto de la Asociación Colombiana de Nefrología como de la Sociedad Colombiana de Urología Pediátrica pues nos comparten estas guías con respecto al contexto colombiano, o sea, son aplicables a nuestra población. Y esta guía tuvo como objetivo generar esas recomendaciones sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento de la enuresis monosintomática a partir de diferentes guías de práctica clínica entre los 5 y 18 años, en población de 5 a 18 años con sospecha o diagnóstico de enuresis monosintomática primaria, excluyendo los pacientes con enuresis no monosintomática, que será la que vamos a ir abordando durante la charla. Entonces, hablaremos de enuresis monosintomática. Desafortunadamente, la prevalencia en Colombia pues no ha sido evaluada, pero sabemos que a mayor edad, o sea, entre más aumenta la edad, pues disminuye como tal esta prevalencia de enuresis monosintomática. Se dice que aproximadamente a los 4 años, incluso el 25% de los niños sufren de enuresis monosintomática y a partir de los 7 años, esta prevalencia incluso se reduce a la mitad, a un 10%. Tenemos que tener presente que hay una persistencia en la edad adulta, en la adolescencia, que puede ser de 0,5 a 3%, pero recordar y que se nos lleve pues este mensaje en nuestra mente, que es una afectación benigna y que la resolución espontánea se presenta incluso en un 15% de los casos. También se ha visto asociado al sexo, generalmente con mayor frecuencia al sexo masculino en 1,5 a 2 versus mujeres, pero a medida de los 8 o 10 años aproximadamente ya esa diferencia con respecto al sexo ya no es significativa. Y un componente muy importante aquí es la parte genética, que nosotros siempre debemos evaluar e interrogar en nuestros pacientes, tanto como a la familia. Saber que hay un riesgo genético que tiene una herencia que es autosómica dominante, es heterogénea, con alta penetranza, que se ha visto afectados algunos locus de algunos cromosomas. Los que reporta la literatura que están comprometidos son el cromosoma 12, el 13 y el 24. Y también algunos estudios aportan información de que si uno de los padres sufre de enuresis, el 44% de los niños tiene riesgo de sufrirla. Y si ambos de los padres la sufrió, el 77% de los niños tienen ese riesgo de padecer enuresis. Con respecto a la etiopatogenia, pues ya hablamos un poco de los factores genéticos, pero tener en cuenta que solamente los padres, pues no sería como una indicación para solamente dejar ahí un interrogatorio. Siempre preguntar sobre familiares con enuresis, la asociación entre hermanos, que incluso esto alcanza un 32% con respecto a la prevalencia. También factores madurativos de los centros nerviosos y la adquisición de mecanismos de continencia y saber que normalmente hay una disminución en la orina nocturna con aumento de la capacidad vesical, que sería lo normal. Pero ¿qué pasa aquí? Hay una inhibición de esos reflejos de la micción ante una vejiga llena. Por otra parte, hay factores psicológicos que ya los vamos a ver más adelante, factores del sueño y despertar con alteración en la producción nocturna de orina y esa capacidad de despertar del sueño que puede generar alteraciones tanto en factores urodinámicos, factores hormonales, entre otros. Con respecto al factor psicosocial, pues se ha visto que esto se encuentra relacionado sobre todo con su entorno familiar, pero también puede ser en diferentes contextos de la vida del niño. Generalmente ellos van a expresar sensaciones de frustración, hay mala relación entre padre e hijos, un ambiente familiar estresante, incluso la retirada muy forzada del pañal en edades muy tempranas. Y saber que
esto de el control como tal de la micción es un proceso de adquisición, de maduración con respecto al tiempo. Entonces, muchas veces las mamitas nos llegan a la consulta porque le quiere retirar muy temprano el pañal, incluso a los 2 años, a los 3. Entender y hacerles entender que eso es un proceso madurativo y de adquisición. Por otra parte, algunas series de casos han reportado que hay problemas tanto de la conducta como alteraciones psicológicas asociadas, como el TDAH, trastornos del aprendizaje, trastornos del comportamiento, entre otros. Y recordar que a nivel fisiopatológico tenemos en nuestro sistema límbico va a haber, pues este va a integrar como diferentes áreas. Una de ellas es la afectividad, la continencia y la micción. Entonces, si nosotros tenemos una de estas áreas afectadas, generalmente puede generar un compromiso de cualquiera del resto o de todas. Entonces, por eso, como tal, entender esa fisiopatología para ver el contexto de la enuresis. Hay unos factores también asociados con respecto al sueño y del despertar. Las mamás nos llegan a la consulta diciendo que su hijo tiene un sueño que es muy profundo. Sin embargo, estudios de electroencefalograma pues no muestran alguna diferencia significativa con respecto a si al niño enurético y al niño pues que no tiene enuresis. También se ha visto que el ciclo no REM, donde es un sueño que es tranquilo, profundo y generalizado, puede ser donde allí se produzcan más, digamos, estos episodios enuréticos. Hay algunas teorías donde manifiestan que hay una elevación en el umbral o en los mecanismos del despertar, y esto puede ser secundario a una inmadurez como tal de la función del tálamo y alteraciones del sistema reticular, lo que genera que el niño pues no perciba como tal esas señales que responden a esa micción espontánea y generan pues el episodio enurético. Hay otros factores urodinámicos como pues las alteraciones como tal de la función del músculo detrusor y también del esfínter uretral, que en la mayoría de los casos estos estudios urodinámicos pues van a ser normales y muchas veces necesitamos como tal de maniobras de provocación para realizar pues como tal una adecuada detección. ¿Qué genera esto? Una disminución en la capacidad funcional de la vejiga, que puede ser secundario a que tengamos un detrusor que sea muy sensible o que haya unas contracciones espontáneas o no coordinadas del mismo, que esto generará pues una inestabilidad y una hiperactividad y precipitarán como tal el episodio enurético. También tenemos unos factores hormonales, pues muchos de los niños con enuresis van a presentar una poliuria nocturna, y recordar como en la primera mitad de la noche, pues vamos a generar una curva circadiana donde vamos a tener un aumento del ADH. ¿Qué pasa en estos niños? Ese aumento del ADH no se va a presentar. Entonces va a haber un déficit de la secreción del ADH que genera un aumento en la producción de orina durante la noche, excede esa capacidad de la vejiga para contener la orina y se va a presentar el episodio de enuresis. También recordar, pues, cuál sería el volumen urinario normal en los niños. Hay muchas formas, muchas fórmulas. Yo les he traído esta fórmula que a mí me parece como la más sencilla para que todos, pues, se la puedan aprender, que es la edad por 2 más 3. ¿Y por qué les traigo este dato? Porque nosotros, hay diferentes herramientas de ayuda diagnóstica y para seguimiento, que sería el diario miccional. Y allí nosotros vamos a cuantificar o vamos a hacer seguimiento de cómo se está comportando esta patología. Entonces debemos saber cuánto sería el volumen urinario de un niño para que lo tengamos en cuenta. Y hay otros factores asociados como la obstrucción de las vías respiratorias superiores, o sea, siempre verificar o estudiar si hay una hipertrofia adenoidea, apnea del sueño, siempre la higiene fecal, si hay estreñimiento y de pronto si hay alergias alimentarias, que eso puede generar una inestabilidad vesical. Entonces les he traído esta tabla que resume como la maduración del acto miccional, que ya les dije que es una forma de adquisición progresiva de esa capacidad miccional del niño, por lo cual un recién nacido pues va a tener una micción diferente a un niño mayor de 5 años. Y recordar que el niño mayor de 5 años va a tener una micción totalmente controlada. Un recién nacido pues tendrá una micción involuntaria, de poco volumen, en general es una micción refleja, que en el día puede presentar de 16 a 18 micciones diarias.
En cambio, en el niño de 6 a 12 meses ya aumenta esa capacidad de la vejiga, hay disminución del número de micciones, incluso esto se reduce a la mitad, de 8 a 10 al día. De 1 a 2 años ya se inicia esa sensación de una vejiga llena, el deseo de la micción, inicia de manera pues incompleta como tal la continencia diurna. De 2 a 3 años ya hay una continencia diurna con un control consciente miccional. La continencia nocturna pues inicia, se está generando. De 3 a 4 años hay una micción voluntaria sinérgica y la micción pues sin represión total de la vejiga. Y a partir de los 5 años ya hay una continencia que es diurna y nocturna con un control social de la micción. Debemos saber esto porque dependiendo de eso es nuestra explicación a los papás y las conductas que nosotros vamos a tomar. Entonces, ¿cómo se realiza una evaluación clínica en estos pacientes con enuresis monosintomática? Y siempre entender que vamos a hacer una historia clínica completa con un adecuado interrogatorio, incluyendo antecedentes tanto personales como familiares. ¿Qué comorbilidades hay? ¿Qué de pronto si hay factores desencadenantes de esta enuresis? Y siempre descartar diagnósticos diferenciales. Recordar que el énfasis en la historia clínica debe ir enfocada sobre la enuresis, con preguntas orientadoras tanto al paciente como a la familia para identificar diferentes signos y síntomas de enuresis. Entonces, les he traído acá una historia clínica, pues para generar como tal la discusión. Este es Emiliano, es un paciente de 13 años. En la consulta lo acompañaba en ese momento la madre, está en 7º grado, vive aquí en Medellín. El motivo de consulta fue que remitido por el pediatra porque le cuesta mucho controlar esfínteres. Es consulta por un cuadro clínico de 9 meses de evolución consistente en enuresis, la cual se presenta de 3 de los 7 días de la semana. Refiere que durante el día la micción es sin urgencia, con un chorro que es continuo, sin pugo, sin tenesmo, sin goteo posmiccional. La orina es clara, sin hematuria, sin espuma, no hay sedimento. Nosotros le preguntamos, ¿el niño cuándo controló esfínteres? La madre refiere que el niño, pues que inicia como tal la madre el entrenamiento de esfínter al año de edad y con un control miccional al año y medio de vida. También le interrogamos sobre los hábitos del sueño. Refiere que duerme a las 11 de la noche aproximadamente, además ronca en la noche y su última comida es a las 11:30 y generalmente es un tinto y un sándwich. Le preguntamos sobre cómo son las características de las disposiciones. Generalmente son de 1 a 2 veces al día, sin incontinencia fecal, son suaves, no generan dolor y es un Bristol 4. Y algo que nos llamó la atención y también se le preguntó a la mamá y ella también nos manifestó fue que el niño ha tenido una caída en el desempeño académico, generalmente ahora ya es regular y venía con un desempeño académico bueno. Los profesores le han comentado algunos síntomas de inatención e hiperactividad y eso incluso apareció hace 10 meses aproximadamente, sin signos, sin un diagnóstico de TDAH. Entonces, hasta el momento, con lo que ya conocemos y la historia clínica que les he comentado, Emiliano tiene factores de riesgo para enuresis. ¿Ustedes qué dicen? Me gustaría escucharlos. ¿Alguien de los asistentes que quiera Hola, participar? Carlos, ¿me escuchas? Sí, ¿quién habla? Hola, ¿me escuchas? Ah, bueno. Sí, hola, Carlos, Sebastián. Mira, Hola, pues Sebastián. Emiliano, sí, según la historia, sí tiene muchos factores de riesgo que lo podrían predisponer a tener episodios de enuresis. O sea, es un niño de sexo masculino, tiene un mal patrón de sueño, se acuesta, digamos, tarde, lo que puede condicionar que tenga un periodo de sueño profundo más temprano en la noche, tiene consumo de cafeína antes de acostarse, TDAH, que obviamente, digamos, aumenta el riesgo de tener esos episodios de enuresis durante la noche. Entonces, él sí tiene muchos factores de riesgo ahí en ese interrogatorio clínico que lo podrían predisponer a tener Sí, episodios exacto. de enuresis. Perfecto, muchísimas gracias, Sebastián. Sí, nos podemos dar cuenta que en la historia clínica sí se logra evidenciar solamente con un interrogatorio que tiene varios factores de riesgo. Miren las alarmas. Algo importante aquí, cuando controlo esfínteres. Entonces, una alarma que se nos debe, digamos, activar es que
hay un factor de riesgo de esa maduración del acto miccional. Ya vimos en la tabla que a partir del año y medio aún ni siquiera hay todavía ese control y la mamá empezó incluso a entrenarlo al año de edad. Y miren este montón de alarmas que se nos están presentando. Entonces, con respecto a la anamnesis, nosotros debemos primero clasificar. ¿Es una enuresis monosintomática? ¿Es una enuresis primaria o secundaria? ¿Hay historia familiar y personal de enuresis? ¿El niño ha recibido tratamiento para esto? ¿Y cuál fue ese tratamiento? Y la actitud del niño y de los padres frente a la enuresis. Muchas veces llegan a la consulta, pero al niño no le afecta. Sin embargo, hay otro grupo de niños que sí les puede generar una alteración emocional, la autoestima puede estar baja, aislamiento social, temor, depresión. Entonces, siempre individualizar cada paciente. Vamos a preguntar sobre el patrón y los hábitos miccional. ¿Cómo es la frecuencia miccional? ¿Cómo son si hay conductas retentivas miccionales voluntarias, maniobras de retención urinaria? Si hay pugo, ¿cómo está ese chorro miccional? Si hay síntomas urinarios diurnos, si hay escape de orina o hay esfuerzo para la micción. Entonces, nosotros vamos a preguntar en la consulta el número de noches por semana que el niño está mojando la cama, el número de episodios por noche. Una cosa es que me diga la mamá, ay, no, solamente está mojando en la noche una vez, a diferencia que me diga, no, es de 7 a 6 por la noche. El volumen subjetivo por micción, el momento en la noche donde está ocurriendo este episodio enurético y siempre recordar que debemos interrogar sobre los hábitos de consumo de líquidos. Muchas veces toman incluso 1 litro de agua, medio litro antes de dormir. Entonces, siempre preguntar sobre estos hábitos. Entonces, con los datos de la historia clínica, Emiliano, ¿qué tipo de enuresis tiene? Con la clasificación que yo les comenté hace un momento, ¿alguien ya se atreve a decir qué tipo de enuresis tiene? De los asistentes, ¿alguien quiere participar? Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, sí te escucho. Listo, mira, Emiliano en este momento sería cursando con un diagnóstico de una enuresis monosintomática, porque es que en realidad no tiene otros síntomas urinarios asociados, únicamente tiene la enuresis. Y la clasificaríamos como secundaria porque el niño tuvo un periodo de continencia mayor a 6 meses. Ahora entonces también está presentando episodios de enuresis y según la frecuencia creo que también sería moderada porque los episodios los presenta 3 días a la semana. Entonces sería así, ya resumiendo, una enuresis monosintomática secundaria moderada. Perfecto, muchas gracias, Entonces, Julián. Me alegra que les esté quedando claro y listo. Hablamos de enuresis porque es una frecuencia de 2 episodios semanales, un mínimo de 3 meses consecutivos y está afectando la calidad de vida de nuestros pacientes. Los criterios de clasificación secundaria, tal cual como lo dijo Julián, moderada porque se presenta 3 días a la semana y es monosintomática, no nos hablan de otra sintomatología asociada. Yo les había comentado que siempre hay que interrogar sobre las comorbilidades, entonces una de ellas es la constipación, porque muchas veces las vías autonómicas que regulan pues, los reflejos evacuatorios son compartidos con respecto a la defecación y a la micción. Entonces, muchas veces siempre interrogar. Es algo muy fácil, pero llegan a la consulta estos pacientes con cuadros de constipación que nunca han sido tratados. Entonces, para que nunca se nos olvide, utilizar los criterios de Roma 4 y siempre mostrarles su tablita de la escala de Bristol para que el niño nos muestre cómo es la característica de las deposiciones. También interrogar si hay astenia, dinamia, pérdida de peso. ¿Por qué? Porque yo quiero descartar enfermedades sistémicas que hayan de base. También recordar problemas de la conducta como el TDAH, que se presenta incluso hasta un 28% de los pacientes, si hay trastornos del sueño, discapacidad intelectual, discapacidad pues, en el aprendizaje escolar, con ingresos tempranos a instituciones educativas. Nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces cuando estos niños van al jardín o entran a primero de primaria, eh, se les, se les solicita generalmente a los padres que el niño ya debe controlar los esfínteres. Entonces, muchas veces esa es la necesidad de los padres por generar esa maduración muy temprana de esta micción. También el nivel socioeconómico, la edad de inicio del entrenamiento vesical.
Y aquí nos podemos dar cuenta que hay diferentes alarmas en Emiliano. Dentro de los factores físicos, psicológicos y emocionales que pueden desencadenar o exacerbar esa enuresis, hay algunas situaciones como duelos, separación de los padres, cambios de colegio, incluso cambio en los cuidadores del niño, pero recordar que siempre, mejor dicho, debemos evitar el maltrato, amenazas. Muchas veces los papás piensan que con un maltrato físico o emocional el niño va a dejar de orinarse y no es así. Hacerles entender que es algo que puede ser transitorio, que le podemos ayudar con una parte emocional a estos pacientes y eso puede generar en estos niños repercusiones en la calidad de vida, tanto en el paciente como en el familiar. Continuando con la historia clínica, dentro de los antecedentes, aquí subrayé en rojo, pues lo positivo. La mamá nos comentaba que tiene una hipertrofia de adenoides, pero fue como interrogada porque nos decía que tenía el diagnóstico, que nunca lo habían estudiado, pero nunca ha sido valorado por otorrino. También dentro de los antecedentes familiares, primos maternos con enuresis y un neurodesarrollo aparentemente normal, pero sí le llamaba la atención que esos síntomas que estaba presentando en los últimos 9 meses de inatención y bajo rendimiento académico. Además, le preguntamos sobre esos antecedentes natales y perinatales de malformación renal conocida y ella pues los negaba. Al examen físico, entonces, ¿qué áreas les gustaría pues hacer énfasis en este paciente con respecto a lo que ya hemos hablado y sobre todo con énfasis pues en la enuresis? ¿Alguien que quiera participar? Hola, muy buenos días. ¿Me confirman si se oye? Hola, buenos días. Sí, sí se oye. Ok, gracias. Bueno, pues en Emiliano a mí me parecería muy importante realizar un examen físico completo, desde la parte cefálica hasta la caudal. Examinar muy bien si hay algún síntoma o signo de obstrucción de la vía aérea superior, toda la parte de otorrino, un examen físico cardiopulmonar, completo, sobre todo, bueno, en el abdomen también buscando organomegalias, si hay presencia de fecalomas y pues la parte urinaria, vigilar bien la parte genital, si hay algún tipo de malformación, los miembros inferiores, las extremidades, si hay edema, algo que pues me pueda llegar a indicar que hay algo de retención de líquidos y pues descartar pues también otras patologías. Perfecto. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Y exacto, como dice Juan Carlos, como en todo paciente que nosotros lo valoramos en nuestra consulta, hacemos un examen físico cefalocaudal. No nos podemos olvidar aquí la antropometría. ¿Por qué? Porque si hay niños con retraso del crecimiento, podemos estar sospechando de otras enfermedades, una enfermedad renal crónica, diabetes, entre otras. Siempre valorar si hay respirador bucal, si hay paladar ojival, si hay fases adenoidea, el abdomen, si hay alguna masa fecal, de pronto si hay globo vesical asociado. Nunca olvidarnos de examinar los genitales siempre con un previo permiso tanto al paciente como al familiar acompañante. ¿En busca de qué? De malformaciones, de hipospadia, sinequia vulvar, signos incluso de abuso sexual, porque muchas veces puede ser la enuresis como un síntoma secundario a abuso sexual. También no olvidarnos de examinar la zona lumbosacra, porque por diafragma espinal, por espina bífida oculta, valorar esas zonas, esos agujeros sacrococcígeos en busca pues de otro tipo de enfermedades, un examen neurológico que vamos a valorar aquí, la marcha, la postura del niño, los reflejos de miembros inferiores, porque podemos estar asociándolo a vejiga neurogénica, ¿listo? Entonces, ¿qué encontramos al examen físico en Emiliano? Pues los signos vitales estaban normales, una antropometría normal, tenía unas amígdalas hipertróficas y un cornete derecho que estaba hipertrófico, desde la parte cardiopulmonar normal, abdomen pues blando, sin fecalomas ni visceromegalia, unos genitales sanos, no configurados, no habían estigmas de diafragma en región lumbosacra. Las extremidades eran normales y un examen neurológico sin un déficit aparente, era normal. Entonces, a este niño ustedes le solicitarían alguna ayuda diagnóstica con los datos que tenemos.
o no le solicitaríamos nada. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, pues en el caso de Emiliano, probablemente a mí me gustaría solicitarle un uroanálisis, un hemograma, como pues con el fin de descartar alguna otra patología infecciosa que pudiese estar asociada. Sin embargo, pues yo creo que estaría indicado hacerle una ecografía porque en el momento está presentando solamente la enuresis este paciente. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces, con respecto a las ayudas diagnósticas, o sea, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica? Y esta es con enfoque, ya les dije, al contexto colombiano. Primero, recordar que el diagnóstico de la enuresis monosintomática es netamente clínico. Si nosotros hacemos un buen interrogatorio, nosotros acá tenemos el diagnóstico y no vamos a necesitar de otras ayudas diagnósticas. Sin embargo, hay algunas herramientas que permiten descartar posibles diagnósticos diferenciales. Entonces, nosotros, ¿cuándo vamos a solicitar el uroanálisis? ¿Qué nos dice la guía? Se recomienda realizar el uroanálisis en todo caso de enuresis monosintomática para descartar otras condiciones clínicas. ¿Pero a qué me refiero a eso? Si nosotros estamos sospechando diabetes, pues solicitamos el uroanálisis porque podemos encontrar allí glucosuria, cómo está esa densidad urinaria. Si hay daño renal, podemos encontrar una proteinuria. De pronto, como decía el compañero, infección urinaria en enuresis monosintomática de reciente aparición, donde podemos encontrar un sedimento urinario patológico. También síntomas, si nosotros tenemos síntomas diurnos asociados, está indicado el uroanálisis. ¿Qué hicieron con Emiliano? Le solicitaron el uroanálisis, tenía un pH de 6 con una densidad de 1.025, glucosa, proteínas, sangre negativo con un sedimento que era normal. Además le solicitaron un hemograma que tenía una hemoglobina de 13, un hematocrito de 40.9, sin leucocitosis, los linfocitos estaban normales, unas plaquetas de 159.000. Además, también el médico pediatra le solicitó una ecografía renal que reportaba sin alteraciones. Entonces, ¿qué nos recomienda la guía de práctica clínica con respecto a las ayudas de imagen? Entonces, nosotros, ¿cuándo las vamos a solicitar? Primero, la ecografía renal y de vías urinarias no se recomienda de manera rutinaria en el enfoque de los pacientes con diagnóstico de enuresis monosintomática. Pero ellos nos dicen que debemos considerarla ante la duda diagnóstica para excluir diagnósticos diferenciales y en pacientes que tengan una enuresis refractaria. Además, con respecto a la uroflujometría para el diagnóstico de enuresis monosintomática, tampoco se recomienda, pero la debemos considerar para descartar una micción disfuncional o disfunción del tracto urinario bajo. Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento para Emiliano? ¿Ustedes qué dicen? No sé si les ha tocado en su consulta. ¿Ustedes qué han hecho en este tipo de pacientes y con respecto al enfoque de Emiliano? ¿Alguien que quiera participar? ¿La escucha? Sí, sí, te escuchamos. Buenos días. Bueno, pues, tanto. Entonces, sí, como teniendo lo que hemos hablado durante la charla, para Emiliano en general, que el tratamiento desde diferentes pues, enfoques. Primero, la parte no farmacológica, entonces siempre los estilos de vida, que hay que hablarlos directamente. Una alimentación balanceada, hacer restricción hídrica en la noche, evitar bebidas como la cafeína, que pueden tener un efecto diurético. También es muy importante la parte que hablamos de que Emiliano, además de la neurosis, en el comportamiento en el colegio, disminución en el rendimiento escolar. Entonces también es importante ese contexto emocional psicológico y teniendo en cuenta las comorbilidades, también la hipertrofia de adenoides, que no queda muy claro en la anamnesis, pero que la madre la menciona a ver si es un respirador bucal y si se beneficiaría del manejo por parte de la radiología. Además también son unas herramientas que podemos usar para enseñarle lo podemos usar para caracterizar de una mejor manera el cuadro clínico que tiene opciones y cuando pues sería una opción pensar en la desmopresina en este paciente. Listo, muchas gracias. Muy buena tu respuesta, muchas gracias. Bueno, entonces, con respecto al tratamiento, tenemos un tratamiento no farmacológico y farmacológico. Con respecto al tratamiento no farmacológico, siempre la consejería y educación sobre el problema que está pasando
Hay algún tipo de alarmas que ya las vamos a ver más adelante, psicoterapia, una terapia conductual, siempre con la participación tanto de los padres como de los cuidadores, pero el énfasis aquí es explicarle que la enuresis es una condición que es transitoria, de resolución espontánea. Le vamos a explicar a los papás las diferentes alternativas de tratamiento que tenemos, pero también evitar o generar que explicarles que nadie es culpable de lo que está presentando el niño, ni los padres ni el niño, o sea, evitar amenazas y castigo. Si nosotros podemos observar en la consulta que hay alteraciones emocionales, comportamentales, siempre ayudarnos de un profesional de salud mental. Entonces, lo que nos dice la guía sobre la primera línea del tratamiento es una adecuada hidratación, evitar el consumo de bebidas con cafeína, tal como nos lo dijo nuestra compañera. La cena, cenar al menos 2 a 3 horas antes de dormir, evitar lácteos o como consumo de bebidas azucaradas, o sea, todo lo que nosotros pues hacemos cualquier recomendación a cualquier paciente. Orientar sobre micción a intervalos regulares durante el día, que sea de 4 a 7 veces o de 2 a 3 horas. Desaconsejar el uso de pañales. Emiliano, 13 años, nos llegó a la consulta con pañal. Entonces, muchas veces desaconsejar eso, porque eso puede generar en sí un componente emocional en estos niños. Preferiblemente, recomendarles toallas absorbentes o fundas protectoras. Frente a la sospecha de una obstrucción de la vía aérea, valoración por otorrino, tratar la constipación si está presentando, con dieta o la necesidad de laxantes, alertar la actividad física y también se recomienda o se aconseja sobre la postura óptima para relajar los músculos del piso pélvico y facilitar así la micción y siempre el refuerzo positivo, recompensas frente al esfuerzo más que a la meta que esté cumpliendo el niño. Este tratamiento lo vamos a hacer por 3 meses, pero si este tratamiento falla, ya podemos iniciar a la segunda línea, que sería el tratamiento farmacológico. Pero antes de iniciar con el tratamiento farmacológico está la uroterapia, que son recomendaciones sobre hábitos miccionales del día y de la noche, los hábitos de hidratación y las posturas para orinar. ¿Qué vamos a hacer? Si el niño utiliza algún tipo de pantallas para orinar, lo vamos a desaconsejar que utilice la fuerza justa para la micción y siempre el apoyo de las extremidades. Y nosotros podemos aquí observar este baño, el inodoro. Miren que el niño tiene sus extremidades pues que están colgando. Entonces siempre hacer unas recomendaciones apropiadas. Primero podemos utilizar, miren este banquito donde el niño puede tener una mejor postura, no en un ángulo, no que se siente en un ángulo de 90 grados, sino un ángulo de 45. Y miren, muchas veces hay una limitación en esa abducción de las extremidades, porque la ropa íntima, como la ropa normal diaria, limitan esa abducción. Entonces, muchas veces siempre que la ropa esté incluso en los pies, o sea, que las extremidades queden libres. Esta es la cartilla miccional, que son herramientas para evaluación del diagnóstico. Hay diferentes, uno entra en internet, puede descargarlas. Sin embargo, lo que nos muestra esta siempre será como la fecha y la hora del evento enurético, qué líquidos ingirió en el día, el volumen, que puede ser subjetivo, los síntomas que está presentando y también en algunas puede abarcar las deposiciones, cómo son y si realizó deposiciones diarias. ¿Cuándo vamos a usar las alarmas? ¿Qué nos dice la guía? Hay diferentes tipos de alarmas, siempre vamos a individualizar al paciente. Aquí, como podemos observarlas, hay algunas que son sonoras y otras que son vibratorias. ¿A qué me refiero de individualizar al paciente? Porque hay algunos pacientes que tienen problemas auditivos. Entonces, muchas veces pues, necesitamos o tenemos la necesidad de utilizar alarmas que son vibratorias. ¿Qué nos dice la guía? Que cuando el entrenamiento para la cama seca no ha sido exitoso, las podemos usar, pero si el niño tiene una enuresis que es ocasional o periódica, pues no las vamos a recomendar. Siempre explicarles a los padres sobre cómo se utilizan, pero debe haber para utilizar estas una aceptación, una motivación y la disposición de los padres. Recordarles que el tiempo mínimo de usarlas es de 2 a 3 meses. Muchas veces llegan a la consulta con un periodo de utilización de 1 mes y hacerles entender que al mes puede ser que todavía no tengamos efecto. El control y el seguimiento al uso de las alarmas será de 2 a 4 semanas desde el inicio de las mismas.
y tras 6 semanas de su uso de las alarmas donde no se obtuvo ninguna respuesta, podemos considerar pues retirarlas o complementarlas con otra terapia que puede ser la terapia farmacológica. Si sí obtuvimos como tal una respuesta, se recomienda continuar el uso de las alarmas hasta incluso alcanzar 14 noches consecutivas de episodios secos. ¿Cuándo las vamos a retirar o cómo las vamos a retirar? Nosotros lo que hacemos es incrementar esa hidratación durante las noches y continuar con la alarma mínimo 50 días o hasta que el niño permanezca seco 7 noches consecutivas. La segunda línea del tratamiento ya sería la línea farmacológica. Entonces, dentro del tratamiento tenemos la desmopresina, que sería la primera línea. Hay algunas guías donde nos recomiendan los antidepresivos tricíclicos como la imipramina y están los antimuscarínicos como la oxibutinina y la deuterodina. Sin embargo, esto se ha asociado a muchos eventos adversos, por lo cual la primera línea sería la desmopresina, pero la guía de práctica clínica nos recomienda que podemos utilizar la oxibutinina en fracaso de la terapia estándar o en combinación con la desmopresina ante la presencia de síntomas diurnos. Las dosis serían de 120 a 240 microgramos día en presentación liofilizada, que sería polvo para administrar sublingual de manera directa sin reconstituir, o de 0.2 a 0.4 miligramos en la presentación de tabletas, pero recordar que si nosotros estamos administrando en tabletas va a requerir pues la ingesta de líquidos. Si hay una respuesta al tratamiento, hacemos un control de 2 a 6 semanas de iniciado el tratamiento. Si hay signos de respuesta, ¿y a qué me refiero a esto de signos de respuesta? Si hay parches húmedos, pero que sean más pequeños o menos episodios enuréticos, continuamos el tratamiento durante 3 meses. Si hay una respuesta parcial o no tenemos respuesta, considerar pues administrar el medicamento 1 a 2 horas antes de dormir y aumentar pues la dosis de la desmopresina. También, ¿cómo la vamos a desmontar? La vamos a desmontar de 0.2 miligramos cada mes o 120 miligramos cada mes hasta suspenderlo. Y no se recomienda pues la titulación del medicamento por parte de la familia, sino siempre la debemos hacer nosotros como médicos. ¿Qué hay con respecto a las alarmas, desmopresina? ¿Cuál es mejor? Siempre debemos explicarles sobre los efectos adversos de las dos terapias. En las alarmas, que hay ansiedad, molestia de la familia, que eso puede generar una mala adherencia al tratamiento, incluso las pueden dejar. Y la desmopresina, siempre hablarles sobre que puede generar debilidad muscular, espasmos, hiponatremia, síntomas gastrointestinales, para que no les genere pues miedo a los pacientes y no tengan mala adherencia a este tratamiento farmacológico. El manejo debe ser integral, desde el pediatra, nos podemos ayudar con urólogo, nefrólogo, fisioterapia, un manejo de la salud mental con psicólogo, psiquiatra y también el gastroenterólogo en partes de cuando el paciente está con constipación. ¿Qué pasó con Emiliano? Se le dio un diagnóstico de una enuresis monosintomática secundaria con morbilidades asociadas, incluyendo un trastorno del sueño, hipertrofia de amígdalas, síntomas de TDAH que requieren un manejo multidisciplinario. Se habló sobre esta patología, se dio recomendaciones, educación, se le entregó a la mamá el diario miccional y le llamó un control en 3 meses. Se dio orden de cita por neurología pediátrica prioritaria, psicología y otorrino. ¿Cuál es el pronóstico de estos niños? Generalmente es bueno, pero siempre considerar ese impacto psicosocial de esta enfermedad, todos estos problemas sociales y comportamentales que pueden alterar la calidad de vida de nuestros pacientes. Incluso como esta enfermedad nos afecta a todos la debemos conocer. Tenemos un día que es el Día Mundial de la Enuresis, que es el 25 de mayo, para concientizar a todo el personal, a toda la familia y a toda la comunidad sobre esta enfermedad. ¿Cuándo vamos a remitir al nefrólogo y al urólogo? Pues la guía nos recomienda cuando haya hiperactividad vesical, disfunciones del vaciado, enuresis refractaria al manejo que nosotros ya instauramos, una micción disfuncional, disfunción del tracto urinario vago o pues otras comorbilidades, como la enuresis asociada a infecciones urinarias o malformación del tracto urinario. Considerar los diagnósticos diferenciales, primero pues la enuresis no monosintomática, una diabetes insípida, una diabetes mellitus, una enfermedad renal crónica, entre otros.
Y también es importante hablar de las pantallas y la enuresis, porque esto puede afectar la calidad y la eficacia del sueño y esto puede exacerbar como tal el episodio enurético. Les he traído este artículo publicado en el 2020 que tuvo como objetivo identificar la asociación entre el uso de dispositivos de entrenamiento y comunicación, que serían las pantallas, antes de dormir y la enuresis. Los pacientes que se incluyeron en este estudio fueron los pacientes con diagnóstico de enuresis monosintomática primaria. En un periodo de 6 meses, la muestra fue 138 pacientes, 65 mujeres y 73 hombres. ¿Qué se pudo encontrar aquí? Que los pacientes que utilizaban estos dispositivos más de 3 horas antes de dormir presentaban un mayor riesgo de episodio de enuresis. Al igual también ellos en este estudio lograron encontrar que estas pantallas emiten diferentes luces y la luz emitida de color azul suprime la melatonina, que puede como tal retrasar el inicio del sueño. Y al retrasar ese inicio del sueño puede generar o exacerbar la enuresis. Recordar que esto no es un factor etiológico, sino más que todo un factor de riesgo para estos niños con enuresis. Y aquí les traigo este caso que es Mariana. Mariana tiene 5 años y 3 meses, la acompañaba también la mamá, viven en Envigado y está en primer año. La remite al pediatra porque se orina en las noches. Es una paciente con sospecha de enuresis, tiene un índice de enuresis que es variable, de 2 a 3 los 7 días o incluso a veces es de manera diaria, no es claro de qué depende. Solo en las noches presenta accidentes en varias ocasiones, en el día sin urgencia miccional, ni incontinencia urinaria, ni síntomas de vías urinarias bajas. Tiene buen chorro miccional, no pujo ni tenesmo y no hay goteo postmiccional. La mamá nos refiere, ella venía bien. Cuando tenía 4 años, la niña controló la micción por 3 a 4 meses, pero después ha seguido orinándose en la cama, incluso le tenemos que poner pañal. Ella no ronca, no duerme con la boca abierta, las deposiciones son normales y tiene buen rendimiento escolar. Antecedentes patológicos de importancia, el papá con enuresis, no sabe hasta qué edad y tiene 2 hermanos, pero que no han sufrido de enuresis. La mamá nos comentaba, estamos preocupados porque la pediatra nos mandó exámenes y en uno de ellos salió que tiene incoordinación en los músculos de la vejiga y del esfínter uretral, incluso del suelo pélvico, tal cual así nos dijo la mamá. Le realizaron diferentes exámenes, sodio urinario, creatinina, glucosa, electrolitos, uronales, que todo estaba normal. Una ecografía renal, también normal. Una urodinamia con una capacidad vesical de 220 mililitros, una presión del detrusor de 70 centímetros de agua, electromiografía con una micción descompensada, no coordinada, con un detrusor hiperactivo. Un examen físico de la niña completamente normal y consideramos durante la valoración que la niña estaba cursando con una enuresis monosintomática primaria, sin urgencia miccional, sin incontinencia, ni frecuencia, ni síntomas del tracto urinario bajo. Además, aporta una ecografía que es normal, pero sí con una urodinamia que muestra una micción disfuncional. Se decide iniciar y manejo no farmacológico. ¿Qué hicimos? Educamos sobre la patología, dimos recomendaciones verbales, tanto escritas. Se le ordenó terapia de reentrenamiento vesículo esfinteriano por 20 sesiones, se entregó el diario del miccional, se dieron pautas de higiene y de hábitos miccionales, estilos de vida saludable y control con nefrología en 3 meses. Algo importante aquí es cuáles son los errores que se están cometiendo. Antiguamente, como tal, la visión de la enuresis simulaba que era una condición principalmente psiquiátrica. Sin embargo, la evidencia científica no pues muestra evidencia de que esto sí esté sucediendo. Pero lastimosamente aún persiste este dato erróneo donde los padres, tanto como el personal de salud, piensan que esta es una enfermedad que simula una enfermedad psiquiátrica, para que se nos olvide o se nos quite de nuestro chip ese dato, que no es una enfermedad psiquiátrica. Y ya para finalizar, y quedo atento a sus preguntas, les dejo esta imagen. Detrás de alguien que llega lejos hay una red de apoyo que lo motiva. Listo, para que nosotros todas acompañemos a nuestros pacientes y demos lo mejor de nosotros. Muchas gracias, quedo atenta a preguntas y a comentarios. Hola, Charlo. ¿Me escuchas ahí? Hola. Sí. ¿Cómo Char, yo estás? tengo una pregunta, que es, digamos, ya en el manejo farmacológico,
si hay un fracaso cuando yo ya estoy utilizando la desmopresina, ¿se puede utilizar el antimuscarínico como manejo adicional o ahí en ese caso cuál sería la conducta? Listo, perfecto. Muchísimas gracias por tu pregunta. Sí, como lo dijimos y las recomendaciones que nos da la guía de práctica clínica, nosotros podemos usar la desmopresina como primera línea, pero si está fracasando nuestra terapia estándar que realizamos, no vemos mejoría bajo el uso de la desmopresina y además puede ser que haya asociado otros síntomas como los síntomas diurnos, podemos usar los antimuscarínicos como son la oxibutinina. Recordar siempre que la oxibutinina viene en presentación de liberación inmediata, que serían las dosis 0.3 a 0.6 miligramos kilogramo, pero también tenemos unas dosis que son de liberación prolongada, que estas vienen en tabletas y sería de 5 a 10 miligramos día que se administra esta, pero siempre hay que explicarle también a los papás sobre los efectos adversos de la misma. La oxibutinina puede tener efectos gastrointestinales, como también resequedad de la boca, entonces explicarles, pero para complementar tu pregunta, para responder tu pregunta, sí, la podemos utilizar con la oxibutinina a las dosis que les dije y eso podemos, digamos, hacer una vigilancia por un periodo de tiempo para ver si hay respuesta de la misma. No sé si de pronto el doctor Richard quiera complementar algo de esta pregunta. Sí, Doc, sí lo escuchamos. Buenos Alexa, los días. quiero felicitar por la presentación. Yo de verdad resalto varias cosas y creo que es un llamado de atención, digamos, como para todos los médicos de atención primaria sobre la importancia de la historia clínica en estos pacientes. Por eso me gustó mucho cuando empezaste definiendo los términos que debemos tener en cuenta a la hora de la evaluación de los pacientes con esta patología. Esta patología es una enfermedad que, como bien ya había dicho Ángel Charlotte, es subdiagnosticada, es a veces no tenida como muy en cuenta y realmente mirando como este panorama que nos muestra Ángel Charlotte de las implicaciones que esto tiene en la autoestima y en el desarrollo del niño, digamos claramente sus repercusiones tienen consecuencias importantes, sobre todo en el tema de socialización. Entonces yo creo que es un llamado de atención importante para todos porque de verdad deberíamos no normalizar esta situación que muchas veces pensamos que como a mi papá le pasó así, o a mi mamá le pasó así, o a mi tío le pasó así, esperemos que hasta los 13, 14, 15, 16 años se nos pase esto y en la consulta vemos pacientes de todo el espectro, de todas las edades y ustedes saben que incluso hasta el 1% de los adultos también lo podrían tener. Entonces yo creo que es un llamado de atención importante para que lo hagamos parte de nosotros como pediatras y como médicos de atención primaria en el interrogatorio sobre el adecuado control de esfínteres en nuestros pacientes, porque sin duda alguna esto es parte de las cosas. Y además, siempre no tratar inmediatamente de buscar como un tratamiento puntual, ya sea medicamento o alarma, sino que siempre empezar por el principio, que es el tratamiento médico, las recomendaciones y sobre todo en estos casos hacer el diagnóstico diferencial y buscar las causas que pudiesen exacerbar. Bien nos mostró ya la doctora lo que es el estreñimiento, la constipación, el mal dormir, la obstrucción de la vía aérea superior, como nos mostró en el caso muy ilustrativo, que es un caso real, que tuvimos aquí también en la consulta. Creo que hacen parte como de ese interrogatorio que tenemos que hacer. Entonces yo de verdad que te felicito nuevamente por el interés en mostrar esto. Invito también, creo que a los residentes, sobre todo a los residentes de primer año, a que tengan en cuenta también estas patologías, porque realmente la epidemiología de estas patologías no están descritas realmente, digamos, en nuestro medio. Realmente hay un desconocimiento sobre esto y creo que es importante empezarlo a sensibilizar y esto aplica, digamos, también para todo lo del tema también de pediatría social, médicos de atención primaria, de todos los aspectos. Así que de verdad te felicito nuevamente por la presentación. Sí, yo quisiera de pronto algo un poco complementario a lo que se venía presentando, y es en estos casos de estos niños que pueden tener esa enuresis monosintomática que es secundaria y donde en los análisis que se hacen se encuentran que no hay como dentro del examen físico ni dentro de los exámenes de laboratorio u otras pruebas de imágenes se encuentran pues como hallazgos significativos como de pronto no podía haber en el caso de este niño. Hay algunas condiciones de pronto entre la parte de salud mental que es importante como tener en cuenta. Por ejemplo, un niño que puede estar presentando como esa sintomatología,
a nivel, por ejemplo, del desarrollo, como son los síntomas de déficit de atención, hiperactividad, bajo rendimiento académico. Uno también podría mirar las asociaciones que a veces pueden haber entre los problemas de salud mental y esas manifestaciones que se pueden estar presentando ahí, o incluso al revés. Esas manifestaciones, por ejemplo, en el caso de una enuresis, como de alguna manera también está impactando en la dimensión mental del niño. Y más aún en estos casos, por ejemplo, que uno empezaría a mirar a ver qué es lo que está en la base y qué es lo primario y qué a veces qué es lo que es secundario. Uno puede ver muchas veces como, por ejemplo, a veces manifestaciones que tienen los niños, por ejemplo, a nivel de control de esfínteres, muchas veces es secundario a una condición emocional, como puede ser un niño que tenga un bajo rendimiento escolar, que muchas veces empieza a manifestar síntomas como de un TDAH sin que sea un TDAH, como en el caso que podría uno de pronto presentar, Sí. porque este niño no se había diagnosticado tempranamente, sino que tardíamente empieza a aparecer los problemas como de la dificultad de atención y posiblemente de hiperactividad, que esos pueden ser síntomas secundarios a un bajo rendimiento escolar. Y esas dos cosas combinadas muchas veces generan manifestaciones a nivel emocional, que muchas veces las condiciones emocionales no solamente se reflejan, es a nivel como del estado de ánimo. Muchas veces se reflejan en alteraciones de los patrones de alimentación, de sueño, de juego o de eliminación. Entonces, uno de pronto ampliar un poquito ese interrogatorio, sobre todo cuando no hay como una evidencia de alguna condición de tipo biológica que puede estar apareciendo. Y más aún, por ejemplo, en esos casos de un niño que se arrancó como el control muy temprano. A veces hay mamás que son un poco ansiosos frente al control y empiezan a generar una presión para que los niños adquieran como un aprendizaje del control, por ejemplo, del esfínteres anal o vesical, y son aprendizajes que son muy prematuros y quedan como mal organizados, son aprendizajes fisiológicos un poco inestables y ante situaciones emocionales fácilmente se pierden. Entonces yo pienso pues que si bien no es como considerarlo como una patología psiquiátrica, sí por lo menos es mirar el impacto que desde la parte de salud mental que puede tener alrededor del niño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Angélica, yo aprovecho y también le quiero agradecer al doctor, y en la práctica diaria incluso lo hemos visto en la consulta, Angélica, y los doctores que han tenido la oportunidad también de estar con nosotros en la consulta, 30% de los pacientes con algún trastorno miccional, ya sea hiperactividad vesical, enuresis, micción disfuncional, tienen un trastorno comportamental que puede oscilar dentro del espectro que el doctor mencionó. TDAH, trastorno del espectro autista, pacientes que tienen trastornos comportamentales o afectivos, y me parece muy, muy importante eso, y creo que eso también debemos estar mirando a esos niños cuando llegan a la consulta, cómo se relacionan con el examinador, con el médico, con su madre, las formas a veces que toman de las manos, que empiezan como a moverlas mucho, o que son niños que están todo el tiempo en el consultorio de una manera inquieta pero excesiva, y creo que es un aporte muy valioso y de verdad que no se nos puede olvidar también, sobre todo porque cuando tenemos estos casos y a veces vemos que los tratamientos tampoco mejoran, es ahí donde tenemos que volver a replantear ese diagnóstico inicial que habíamos hecho, y creo que eso es lo fundamental, ese primer abordaje, todo ese interrogatorio y también la inspección que tenemos que hacer en el examen de evaluación en la consulta o enfrentarnos al paciente y a su familia. Muchas gracias, doctor, nuevamente.